bien, estamos estudiando una serie, la iniciamos hace 2 semanas, que es la serie Las Perfecciones de Dios, y hoy día vamos a estar viendo la segunda perfección o el segundo atributo que pusimos acá nosotros en nuestra lista de las perfecciones que vamos a estar estudiando. Hermanos, las perfecciones de Dios son muchas, no las vamos a estudiar todas, vamos a estudiar las más significativas, las más importantes, las que, con eso no estoy diciendo que las otras no son importantes, ¿ya? Sino que las que entendemos son más necesarias que tengamos una comprensión en este tema. Y hoy día vamos a estar estudiando la omnisciencia de Dios, tal cual como suena, omnisciencia de Dios. Partamos diciendo algo, partamos definiendo omnisciencia, ¿ya? Este atributo o esta perfección llamada omnisciencia se define de manera sencilla como el estado de tener un conocimiento total. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando del estado de tener un conocimiento total. Y también se define como la cualidad de Dios de saberlo todo. ¿Ya? Por un lado es el estado de tener un conocimiento total y por otro lado es la cualidad divina o la cualidad de Dios de saberlo todo. Hermanos, otro atributo que Dios tiene es que Dios es soberano. ¿Ya? Una definición sencilla de la soberanía de Dios, pero bien comprensible, es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, con quién quiere. No da explicaciones de lo que Él está haciendo, no pide permiso, no rinde cuenta de lo que Él está haciendo. Eso indica que Él es soberano, ¿ya? Ese es otro atributo. Pero yo les dije la semana anterior que todos los atributos de Dios están perfectamente amalgamados, no están separados. Cada atributo de Dios es perfecto, cada perfección de Dios es perfecto, y la sumatoria de todas las perfecciones de Dios es la perfección absoluta. Por lo tanto, no podemos hablar de que Dios es amor separando este amor de su soberanía. Tampoco podemos hablar de que Dios es omnisciente separando la omnisciencia de la misericordia o de la soberanía o del amor de Dios. Entonces, dicho eso, tenemos que entender que si la omnisciencia es el estado de tener un conocimiento total, por un lado, y por otro lado es la cualidad divina que Dios tiene de saberlo todo, entendiendo eso, porque eso es omnisciencia, ¿ya? De manera sencilla, eso es omnisciencia. Para que Dios sea soberano sobre todo lo que Él ha creado, para que Dios sea soberano sobre todo lo que Él ha creado, ya sea sobre el mundo visible o sobre el mundo invisible, Él tiene que ser omnisciente. ¿De acuerdo? Él no puede ser soberano si Él no lo sabe todo, de todo y de todos. Por eso que estoy diciendo esto. Para que Dios, hermanos y hermanas, sea soberano, para que Dios pueda manifestar su soberanía permanentemente, Él tiene que ser un Dios omnisciente. Él tiene que saberlo todo y de todos, tanto en el mundo invisible como en el mundo visible. Ahora, otro elemento que es importante, ustedes saben que el Dios que tenemos es un Dios trino, es un Dios trino, es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de la Trinidad, una palabra que no es bíblica, que es una palabra teológica, que trata de explicar un poco la esencia de Dios, la sustancia de Dios, estamos hablando de un Dios que es uno solo, pero que al mismo tiempo son tres personas. Y estas tres personas cohabitan y coexisten juntas. Tienen una sola voluntad, un solo pensamiento, una sola mente, un solo sentir de las cosas y son indivisibles. Por lo tanto, este elemento es importante. Cuando la Biblia dice que Dios es omnisciente,
está diciendo que cada una de las personas es omnisciente. Que el Padre es omnisciente, que el Hijo es omnisciente y que el Espíritu Santo es omnisciente. O sea, su omnisciencia no se limita a una persona. Su omnisciencia abarca todo lo que es la deidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La naturaleza del Padre es omnisciente. La naturaleza del Hijo es omnisciente. Y la naturaleza del Espíritu Santo es omnisciente. ¿Y qué es lo que era la omnisciencia? ¿Se acuerdan? El estado que Dios tiene de un conocimiento pleno de todo y de todos. De todo y de todos. Tanto en el mundo visible como en el mundo invisible. Vamos a partir entonces, para hablar de la omnisciencia, vamos a partir con un texto bíblico que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Anótenlo, búsquelo, yo lo voy a leer. Repito, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Este texto, les adelanto, nos muestra que Dios sabe todas las cosas reales y posibles del mundo visible y del mundo invisible. Escuchen bien, este texto nos muestra que Dios sabe todas las cosas reales y todas las cosas posibles del mundo visible y del mundo invisible. Este texto también nos muestra otra cosa, hermanos, que Dios tiene un conocimiento de todas las cosas, pero de forma plena, completa, no de forma parcial. Dios sabe todo de forma plena, de forma completa. ¿Cómo dice el texto? Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿cierto? Así dice, ¿cierto? Y dice, y Él sabe todas las cosas. Juan, acuérdense que Juan, el que escribió la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y acuérdense que Juan, y también es el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Y acuérdense que el apóstol Juan, uno de sus mayores propósitos al escribir estas cartas era que quedase claro que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Se acuerdan? Él con mucha claridad explica la unión hipostática, este Cristo, este ser que es al mismo tiempo 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. En ese contexto, él hace una declaración aquí categórica. Vuelvo a leer el texto. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y aquí, esta es la declaración categórica. Y Él, dice Juan, hermanos, y Él sabe todas las cosas. O sea, no existe ninguna cosa real que Dios ignore de todo y de todos. Lo sabe todo de forma plena y de forma completa. Hermano, Él sabe todas las cosas reales, y escuche bien, y sabe todas las cosas posibles. Todo lo real y todo lo posible, Él lo sabe. Pero Él no tiene fotografías. Él tiene un conocimiento pleno, completo y cabal de todas las cosas. Él conoce todo, escuchen esto, Él conoce todo de todos. ¿Está oyendo eso? Hermano, Él conoce todo de todos. Él conoce todo de usted y Él conoce todo de mí. Él conoce todo de Adán y Él conoce todo del niño que van a ser 100 años más adelante. Él conoce todo lo que usted no conoce de usted. Por ejemplo, hay algo que está en secreto para usted y para su madre. Son los 9 meses de gestación. Usted no los conoce, usted no tiene idea qué pasó ahí.
Tenemos información que la ciencia da vaga, pero no sabemos qué pasó ahí. Y su mamá tampoco, su mamá sintió cosas, percibió cosas, pero no sabe qué pasó dentro de su vientre. Él sabe todo, desde el momento que el gameto masculino se unió al gameto femenino y trajo la concepción, apareció la vida, de ahí Dios tiene toda la información de usted. Hermano, hermana, todo. Lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted ha hecho, lo que no ha hecho, lo que ha omitido, lo que no ha omitido, lo que hizo con buena intención, con mala intención, lo que se le olvidó, lo que hizo adrede, lo que pensó hacer y no hizo, lo que hizo y no lo pensaba hacer así, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, las cosas que lo probleman, esas áreas de su vida donde nadie tiene acceso y que usted guarda porque son delicadas, Dios tiene acceso. Él sabe todo de todos. Esto ya, hermano, es abrumador para nosotros. Si usted se pone a pensar con detención, esto es abrumador porque no tenemos cómo. El salmo que leímos, ¿se acuerdan que en un momento decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? No se puede huir por dos elementos, porque Dios es omnipresente, está en todas partes, pero es omnisciente, sabe todo. Si yo quisiese no tocar un tema con Él, Él lo sabe. Vamos a ver más adelante un texto que dice que antes que usted abra la boca, Él ya sabe todo lo que usted va a decir. Porque tiene un conocimiento, porque Dios no mira en pasado, presente y futuro. Dios mira en un presente continuo, siempre, en el eterno presente de Dios que es Cristo. Es inconcebible esta declaración de Juan para nuestras limitadas mentes. Por eso es que yo le dije que era abrumador lo que Juan dice, que Él sabe todas las cosas. Es abrumador porque si usted se pone a pensar, de usted nomás, en usted, no piensa en nadie más y en nada más que en usted. Que viene Dios y dice, yo sé todo de ti, todo. Los 2 millones, 3 millones, 5 millones de pensamientos que has tenido en toda tu vida, yo los conozco todos. Te los puedo enumerar. ¿Cuál fue primero y cuál estuvo después? Yo puedo decirte cada sensación que tú has tenido. Cada palabra, yo tengo contadas todas las palabras que han salido de tu boca. Hay un texto que vamos a ver que él sabe cuántos cabellos usted tiene. Los tiene contados. Y si mañana se me cae un cabello, llama él lo sabe inmediatamente. De mí. Pero él sabe todo eso de Yorkie, de Paula, de Sandra, de Audola, de Soledad, de Cintia, de Rebeca, de la Nachita. Los sabe todo de todos. Un conocimiento pleno, cabal, completo, no fragmentado, sino que completo. Y esto puede ser abrumador para nuestras mentes limitadas, les decía. ¿Por qué? Porque la idea de que Dios sepa todo sobrepasa nuestro entendimiento. Porque hay gente que tiene una capacidad de almacenamiento en la mente buena. Son capaces de recordar cosas de 40, 50 años atrás y son capaces de leer y guardar la información. Hay otros que no tienen esa capacidad, pero hay gente que sí la tiene, que guardan la información. Ya, aquí no solamente Dios tiene el conocimiento de las cosas que han pasado, de las que se pueden leer y se pueden retener. Tiene un conocimiento de todo lo que pasó antes, está pasando, de lo que va a pasar, de lo real, escuche, y de lo posible. Sabe todo. Y eso para nuestras mentes limitadas, les decía yo que es abrumador porque nos sobrepasa. En este mismo momento Dios sabe todo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo sabe todo de cada ser humano. Sabe todo lo que está pasando dentro del planeta, en la galaxia, en el espacio cósmico, en el último rincón del universo. Dios sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando con los ángeles, en el corazón de los ángeles, en el espíritu del ángel tanto. Sabe lo que ocurre en el infierno. No sé si se dieron cuenta que leímos un texto que decía que para él las tinieblas y la luz son la misma cosa. No son la misma cosa, ¿ya? No son la misma cosa para Dios. Lo que está diciendo el texto es que Él sabe todo de las tinieblas y sabe todo de la luz. Nada le es oculto. Tiene un conocimiento pleno, cabal y máximo.
Que Dios sepa la ubicación de cada molécula de la materia en el universo y sepa hacia dónde va esa molécula, ya eso es algo que abruma nuestras mentes. Dios sabe y conoce cada célula de su cuerpo, hermano. Dios sabe y conoce cada célula de su cuerpo, hermana. Y usted tiene millones y millones y millones y millones de células. Y las conoce una por una. Usted en su cerebro tiene miles y miles de neuronas. Y el Señor conoce todas esas neuronas. Él sabe el movimiento de cada una de sus criaturas. En los millones de ángeles que existen, los conoce uno por uno y sabe qué está pensando cada uno de sus ángeles. Conoce a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, pero también conoce a los demonios caídos uno por uno. Sabe todo y esto es, al mismo tiempo, es abrumador para nuestras mentes. No sé si están de acuerdo con eso, pero es maravilloso que exista un ser con tal conocimiento. Y es el único ser que existe así. Satanás, que tiene poder y que le fueron entregados dones, no le llega ni a los talones al Dios de la Biblia. Satanás no sabe qué va a pasar mañana con usted. Él se mueve por medio de estadísticas, de lo que lo conoce usted, y planifica cosas, pero no tiene idea qué va a pasar con usted mañana. Pero el Señor sí lo sabe. Sabe lo que pasó, sabe lo que está pasando en tu mente, en tu cuerpo, lo que está pasando con tu sangre ahora, con el fluido sanguíneo dentro de ti. Sabe lo que está pasando, hermano, en tu espíritu. Tiene un conocimiento cabal de todo, no ignora absolutamente nada, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, detalles que a veces son tan insignificantes que ni nosotros los consideramos. A veces pasan en nuestra vida detalles que pasan, no nos dimos ni cuenta. Y Él no. Él conoce hasta los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor. Porque Él menciona en la Biblia que sabe inclusive cuando un pajarillo cae o cuando perdemos un solo cabello de nuestra cabeza. Miren lo que dice Mateo, anótenlo, anoten por favor, Mateo capítulo 10, versículo 29 y versículo 30. Es importante, hermano, no se olviden que yo preparé la enseñanza de los atributos de Dios o de las perfecciones de Dios en una línea reflexiva, ¿ya? A mí no me interesa que usted salga de aquí sabiendo nomás que Dios es omnisciente, sino que usted pueda ver cómo esa omnisciencia de nuestro Dios se manifiesta en nuestra vida. Mateo 10, verso 29 y verso 30. Dice así: no se ven, está Jesús hablando por si acaso, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos, de esos pajarillos, a eso se refiere, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. O sea, hermano, usted de repente ha encontrado un gorrión muerto en la calle. Ya, que a nadie le importa. A nadie le importa ese gorrión. Ese gorrión es un pajarito entre los millones y millones y millones de pájaros que hay, entre los miles de especies de aves que hay. Ese es un pajarito insignificante. Pero hermano, cuando ese pajarito cayó a tierra porque murió, Dios lo sabe. Después el otro versículo dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por quién? No. Por el mismo que sabe cuando un pajarillo cae a tierra. Hermano, que Dios sepa cuántos cabellos tenemos. Porque llega una edad que se nos empieza a caer el cabello ahí en la almohada, ¿por cierto? ¿Y cuántos cabellos perderemos al día algunos? Ya, hermano, pero el Señor sabe. Esto es extraordinario. Hermano, si el Señor sabe eso, sabrá
del día de mañana para ti. Si el Señor sabe cuando cae a tierra un pajarillo, sabrá lo que está pasando en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente. Sabrá de tu desánimo, sabrá de tu tristeza, sabrá de tu congoja, sabrá de tu incertidumbre, sabrá de tu falta de fuerza, sabrá o lo ignorará. Si Él sabe cosas tan pequeñas como cuando un pajarillo muere, o mínimos detalles como saber cuántos cabellos tiene Soledad en tu cabeza. Si Él tiene ese conocimiento, ese nivel de conocimiento, pleno, cabal, absoluto, no es fragmentado. No es que el Señor dice, miren, yo más o menos le apunto a veces cómo la cosa es. No, lo sabe todo. Por eso Juan dice, en 1 Juan 3:20, y Él sabe todas las cosas, las reales y las posibles, del mundo visible y del mundo invisible, de las tinieblas y de la luz, del cielo, de la tierra, del infierno y del ínferos. Tiene acceso a todo, nada le es oculto. Por eso cuando usted y yo, hermano, ¿qué se le puede ocultar a alguien que sabe todo? ¿Se acuerdan el texto que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro para vuestras almas? Ese acerquémonos es en la misma forma verbal en griego de otro texto que dice acercaos a él, en primera de Pedro, acercaos a él como piedra viva. Son dos formas verbales en español diferentes. Una es acercaos, del pronombre vosotros, y el otro es acerquémonos, del pronombre nosotros. Pero ambas expresiones verbales son del verbo presershomai. Y el verbo presershomai tiene que ver con la actividad sacerdotal que realizamos como hijos de Dios, pero nos acercamos, pero ese acercarse está sobre una base. Porque dice acercaos confiadamente. Ese acercaos tiene que ser con confianza, pero ¿sobre qué base? Que no hay nada que usted le diga al Señor que el Señor no lo sepa. O sea, mejor llegar y quedarse callado porque lo conoce todo. No, el consejo es hablar con él. Pero hermano, mire, de repente uno le dice, cuando uno le quiere contar algo a un amigo, al papá, a la mamá, a alguien cercano, le dice, siéntate, que te va a ir de espalda con lo que te voy a contar. Son expresiones que tenemos para decirle al otro, oye, lo que te voy a contar, prepárate porque es fuerte. Usted no tiene que decirle eso al Señor. El Señor, hermano, este atributo de la omnisciencia va íntimamente ligado con una doctrina que es la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación dice, así de manera muy, muy simple, muy sencilla, que Él en Cristo Jesús, por medio de la muerte de Cristo Jesús y su posterior resurrección, nos declaró justos aun cuando éramos injustos, ¿cierto? Pero no solo nos declaró justos, sino que además nos hizo justicia de Dios en Cristo Jesús. La justificación tiene que ver con que, la redención tiene que ver con que todos tus pecados pasados fueron pagados y perdonados. La justificación es con la declaración que Dios hace de ti como ahora un ser justo, recto delante de Él, sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero además, con que Dios te extiende una especie de chequera, para que me entienda, una especie de chequera, por si tú mañana cometieses algún pecado. Si llegas a cometer un pecado, el Señor te dice, ven y gira un cheque del talonario que se llama justificación. Porque esa chequera tiene un pozo, una cuenta corriente, y esa cuenta corriente tiene un pozo abundante, que es la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque, hermano, ninguno de ustedes, ni yo, ni ningún cristiano le da sorpresas a Jesucristo. Él sabe lo que Él compró y sabe lo que pagó y por qué tipo de gente pagó. Por eso es este llamado desde la omnisciencia de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras almas. No solo sabe Dios
todo lo que ocurrirá al final de tu vida, de aquí hasta el final de tu vida. No solo sabe eso el Señor, sino que sabe todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia de la humanidad. Pero ya es maravilloso saber que tiene un conocimiento Yorkie pleno desde cuando nació en Cristo, antes también, pero en Cristo, hasta el último día de nuestro pasar por esta tierra. Él lo sabe ya. Él lo sabe. Algo que usted y yo desconocemos, Él ya lo sabe. Mire, leamos, por favor, Isaías 46. Anoten en sus casas, por favor. Isaías 46, versos 9 y 10. Voy a leerlo yo. Isaías 46, versos 9 y 10. Dice, ¿lo encontró? Isaías capítulo 46, verso 9 y verso 10. No se distraiga, presta atención. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Lo digo en otra, parafraseo, lo digo de otra forma. Yo anuncio lo que está por venir, lo que está por ocurrir, pero no lo anuncio un día antes. Yo lo anuncio desde el principio. Porque soy un Dios omnisciente, conozco todo de manera plena, completa y cabal. Vuelvo a leer el texto. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Miren lo que está diciendo. Que él desde la antigüedad o desde tiempos antiguos, él anunciaba lo que ni siquiera aún había hecho, lo que ni siquiera aún había ocurrido. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa expresión, y haré todo lo que quiero, es una referencia directa al atributo de la soberanía de Dios. ¿Pero por qué hará todo lo que quiere? Porque Él tiene un conocimiento pleno, cabal y completo de todo y de todos. De lo real y de lo posible. Del mundo visible y del mundo invisible. Amén. Vamos al salmo que leímos cuando comenzamos. El salmo 139, pero vamos a leer el versículo 2, el 3 y el 4. El salmo 139, versículos 2, 3 y 4. Dice, tú has conocido mi sentarme. Hermana, ¿cuántas veces ha sentado hoy día usted? ¿Qué significa ese ¿cierto? Ya, pero cuando él viene y dice, yo he conocido tu sentarme, o sea, en este caso mi sentarme, él me puede decir, Víctor, yo sé cuántas veces te has sentado hasta hoy. Y te puedo decir el momento, dónde, cuándo, cómo y de qué color era el cojín donde te sentaste. Lo sé todo. Ahora, hermanos, ¿quién se preocupa de cuántas veces uno se sienta? Porque es una cosa insignificante. Es irrelevante en nuestra vida, ¿correcto? Ya, para Dios, no. Tú conoces mi sentarme y me levantarme. ¿Sabes cómo me levanté? Que me dolió la espalda, que me levanté con sueño, que cuando me levanté me dolía el estómago, que no quería ir a trabajar, que me quería quedar ahí, que me levanté triste, que me levanté con frío, que me levanté muy enfermo, muy cansado, que me levanté asustado, que me levanté complicado, que me levanté enojado, que me levanté triste. Hermanos, sabes todo. Este es el Dios que tenemos. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de un conocimiento a este nivel. Hermano, cuando Él viene y nos dice, yo conozco todas las veces que estás sentado y sé en qué condiciones te levantaste,
Todos los días de tu vida, en cada momento que te has levantado, sé, lo conozco. Lo que Él nos está diciendo, sé todo y tanto de ti, que te sorprenderías de lo que yo puedo hacer en tu vida. Que de repente tú sientes, hermanos, ¿les ha pasado que por nuestra inmadurez, por nuestra falta de fe, por nuestra ignorancia de Cristo, por nuestra falta de conocimiento de Cristo, hay días que parece que andamos pendiendo de un hilo? Hay días que parece que no sabemos cómo va a ser el día. Que hay momentos de nuestra vida en que da la impresión que somos alta y enteramente vulnerables. Pero este es el Dios que habita dentro de usted. Aunque usted se sienta así, que es una cuestión sensitiva nomás, sensorial, aunque usted se sienta así, lo que usted no puede perder de vista es que el Dios omnisciente es el que mora dentro de usted. Porque acuérdese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ambos tienen, los tres tienen la misma naturaleza de omnisciencia. Sigo leyendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No dice has entendido mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Pero no tiene que ver con distancia. Esa expresión lejos no tiene que ver con distancia, sino que tiene que ver con la forma en que él comprende. A mí, cuando yo estoy en consejería con los hermanos, y hay veces que yo estoy conversando con un hermano que me está contando que en 5 años más se va a comprar un auto. ¿Ya? Me está contando algo de su vida, pero otra vez estoy conversando con un hermano, con una hermana que me está diciendo algo grave de su vida, donde necesita una dirección de parte de Dios. Y yo tengo que ser lo más asertivo posible y lo más cercano al texto bíblico para darle una dirección de parte de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces cuando esa persona me está escuchando, yo hago un ademán con mi cuerpo, siempre lo hago, que es tratar de acercarme, pero para que la persona que me está oyendo se dé cuenta que yo le estoy poniendo atención. Porque estoy tratando de entender, dentro de mis limitaciones como hombre, de mejor forma posible lo que está viviendo. Ya. Aquí el texto lo que está diciéndonos es que él, él ha entendido desde lejos, o sea, él desde su grandeza, desde su magnificencia, desde su inescrutabilidad como Dios, desde ahí Él tiene un conocimiento empático contigo, un conocimiento pleno de ti, conoce todos tus pensamientos, pero hermanos, de la forma mejor posible que alguien las pueda conocer. ¿Usted le ha pasado que de repente alguien nos escucha por escucharnos nomás? Sí, sí, sí. Y lamentablemente se nota. Ya Dios no te escucha por escucharte. Mientras te está oyendo, Él está teniendo un entendimiento de ti, de tus entrañas y de tus pensamientos que nadie tiene. Él puede ordenar tus pensamientos. Cuando de repente divagamos, nos perdemos en nuestra vida, abrumados por tanta cosa, Él puede venir y ordenar tus pensamientos. Porque Él tiene un conocimiento. Aquí dice el texto: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi vida. El escudriñar tiene que ver con escarbar. No es que él me ve, no es que él está viendo una película de mí y me ve pasar. No. Tiene un conocimiento, sabe por qué decidí bien y por qué decidí mal. Sabe por qué me equivoqué y por qué no me equivoqué. Él ha escudriñado la motivación de nuestro corazón una y otra vez. Ha visto dentro de nosotros. En este momento está mirando dentro de nosotros. Y lo va a hacer hasta el último minuto que tú y yo estemos respirando en esta tierra. También nuestro reposo no se refiere solamente al dormir, sino que los tiempos de quietud, donde las sensaciones son otras, donde miramos cuando uno anda más relajado, cuando es ese tiempo que no llueve,
no llueve en abundancia, donde no hay tantos problemas, donde parece que la cosa está quieta, ahí, Señor, también escudriña dentro de nosotros. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no existe nada en nuestra vida, en la vida que tú has vivido, que Dios no lo conozca. Nada. ¿Sabe que solamente hablar de esto, hermano, nos sitúa en un escenario que a mí me queda grande? Yo me veo aquí, me veo frente a un Dios que tiene tal conocimiento de mí y que tristeza que a veces yo no esté viendo eso en mi vida. Porque Él tiene tal conocimiento de mí que no va a permitir jamás, jamás, jamás va a permitir que usted se desarme en el suelo y quede desarmado en el suelo. Usted se puede desarmar, pero el conocimiento que Él tiene de usted va a ser, igual que como un alfarero toma la vasija y la hace de nuevo según mejor le parece hacerla, Él lo va a volver a hacer. Pero nosotros tendemos a nos desarmamos y después de eso nos derrumbamos. Porque aquí hay una falta de conocimiento, por ejemplo, de esta tremenda perfección de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún, aquí está el texto que les decía delante, no está la palabra en mi lengua, no la has pronunciado, no se ha decretado verbalmente, no la has proclamado fonéticamente, no la has verbalizado. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Toda. Cuando usted va a retar al hijo, él ya sabe que usted va a decir eso. Cuando usted se arrodilla y usted dice, Señor, él ya sabe lo que viene. Él sabe si usted está conversando con él concentrado, con un pensamiento cabal de quién es Dios, o si usted está ahí hablando nomás y monologando de manera religiosa. Conoce cada palabra nuestra. Él también conoce nuestros propios pensamientos. Aún antes que hablemos, conoce lo que vamos a decir. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre materno. Lo que les decía delante, tiene un conocimiento que ni nuestras mamás tienen de nosotros. Ellos pueden, la mamá de repente dicen, no, cuando estaba dentro de mí se movía. Ya, pero más no pueden decir. Sentían movimiento, se le inflaba la guata por un lado, o algunas que dicen, no, yo tanto que me dolió la espalda con esta niña que tuve yo. Ya. Y eso es todo lo que pueden decir de uno. Pero Dios no. Dios tuvo los 3 meses que fuiste embrión. Dios estuvo cuando fuiste primero un sínogo, la unidad básica de la vida. Después cuando fuiste embrión. Estuvo cuando fuiste feto. Estuvo cuando fuiste niño. Estuvo en tu juventud. Estuvo en esas cosas que ya se te olvidaron. Estuvo ahí. Estuvo en tu etapa adulta y va a estar al final. Por eso hay un profeta que le dice al Señor, desde la cuna hasta las canas, te alabaré, oh Jehová. Porque Dios está presente en cada momento de tu vida por su omnisciencia. Leamos Primera de Reyes 8:39. Este texto es impresionante. Primera de Reyes 8:39. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes leer, Soledad? ¿No? Ya sí. Eh, ¿Quién lo puede leer fuerte? Ya, Primera de Reyes 8:39. Dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada
y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ya, con esa parte quiero que nos quedemos. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Desde Adán hasta el último niño nacido hoy, el único que conoce el corazón de todos los hombres es Dios. Por eso aquí entramos en un problema a la hora de juzgar. Dios lo dice. Dios dice que el ser humano, que nosotros juzgamos según las apariencias, según lo que vemos. Y lamentablemente nosotros vemos fragmentado. Nosotros no tenemos la información completa de esta persona o de esta otra persona. Vemos una parte. Y esa parte que vemos es apariencia. Y dice Dios que nosotros juzgamos según la apariencia, pero Él juzga según el corazón. ¿Por qué? Porque Primera de Reyes 8:39 dice que solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Si seguimos pensando, hermanos, en el Salmo 139, ya vimos varios versículos, pero el Salmo 139, el versículo 17, el Salmo 139 lo escribió David, hermanos. Y David fue guiado por el Espíritu Santo a escribir estos 24 versículos. Y el Espíritu de Dios guió a David a meditar en algo que David ya tenía revelación, la omnisciencia de Dios. Y el versículo 17 dice, David meditando, David hace una declaración con respecto a Dios. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, un pensamiento de Dios para David es precioso. Pero la sumatoria de todos los pensamientos de Dios, que vendría siendo la voluntad de Dios, dice David, cuán grande es. David se encuentra aquí meditando en el atributo de la omnisciencia de Dios, y el Espíritu de Dios lo lleva a ver por revelación esta perfecta perfección de Dios. Es decir, Dios sabe el presente y el futuro. Dios sabe la palabra que David va a decir antes que él la diga. Dios sabe cada intención del corazón. Dios sabe cada pensamiento. Dios conoció a David siendo un embrión. Dios conoció a David siendo un feto. Dios tiene conocimiento de cada célula de David. Esta revelación nos debería llevar a expresar lo mismo que David expresa al final del Salmo en el versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando la iglesia comenzó, allá en el libro de los Hechos, la primera oración que hicieron los apóstoles, yo quiero que la podamos ver, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 24. Esta es la primera oración que hicieron los apóstoles. Hechos 1, 24. Dice así. ¿La anotó? Hechos 1, 24. Ya, dice así. Y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Hermano, ¿de qué tenían entendimiento los apóstoles aquí? De que conocía todo de todo. De la omnisciencia de Dios. Esta declaración de los apóstoles en esta oración habla de que ellos ya tenían un entendimiento y una revelación dada por el Espíritu Santo de la omnisciencia de Dios. Vuelvo a leer. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, porque estaban buscando al reemplazante de Judas.
¿Ya? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. No se olviden que los apóstoles habían entendido que Jesús era Dios. Por lo tanto, aquí están hablando y están conversando con Dios, con Jesucristo, que es Dios. Esto implica que los apóstoles entendían que Jesús era omnisciente. Ahora, esta omnisciencia de Jesús es necesaria si Él ha de ser capaz, escuche, de oír todas las oraciones de todos los santos a través de todos los tiempos. Y la escucha independiente una por una. Ajá. Todas las oraciones, no solamente la oración es mía, la oración es de todos nosotros, de todos los santos que ahora viven, de todos los santos que vivieron y de todos los santos que van a venir. Va a escuchar cada oración en detalle, porque tiene un conocimiento pleno, completo, cabal de todos, de lo real y de lo posible, del mundo invisible y del mundo visible. Ese es Dios. Por eso es que Dios no se... voy a poner un ejemplo burdo, pero me lo van a entender. Internet. Internet es una cosa fantástica. Es fantástica porque es un sistema que tiene conectado a casi todo el mundo. Es fantástica porque hoy día ya no se necesita guardar en pendrive, en disco, ahora se guarda todo en la nube. ¿Ya? Pero Internet tiene un problema. Se sobrecarga. Entonces, cuando existe, por ejemplo, esto Cyber Day, ¿ya? Se colapsa. Toda la gente comprando zapatillas porque están a 5.000 pesos. Y Internet no es capaz, escuche, no es capaz de atender a los 5 millones que están conectados. A veces a nivel mundial ha caído la red en algunas partes y ha quedado la tendalada en cuanto a dólares, a millones, a divisa, a petróleo, a esto y esto otro, porque han quedado 3, 4, 5, 6, 7 países sin información por una hora. A eso nomás, ¿ya? Y se desploma la bolsa, caen acá, los valores suben, las divisas, cambia el precio del dólar, ya. Hermano, a Dios no le pasa eso. Si todos los cristianos ahora a la misma hora se ponen de acuerdo y cada cual va con su pliego de oración, Dios no colapsa. Porque está la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. O sea, Dios atiende, no es que Dios dice, ay, Yorkie, yo quedo más lento que estoy guiando a la Rebeca al mismo tiempo. Más lentito, Yorkie. Porque si no voy a colapsar. Y la Kika quiere ver, no, tú Kika después, porque si no, ahí ya con tres me colapso. No, hermanos. Hermanos, no, ¿saben, hermanos? No. Dios tiene dedicación exclusiva a ti porque es un Dios universal, pero al mismo tiempo es un Dios particular. Tiene un conocimiento pleno de ti, completo. Te va a oír atentamente porque tiene un conocimiento cabal de ti, pero el mismo conocimiento tiene de todos sus hijos. Hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque nadie te puede prestar tanta atención como Él. Nadie. Amén. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde se muestra a un Jesús omnisciente. Leamos Mateo 9:4. O anótelo, yo lo voy a leer. Anótelo. Mateo 9:4. Leo, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Acuérdense que corazón no es el órgano que hace sístole y diástole. Corazón es la mente. Ya. ¿Qué conoce Jesús? Los pensamientos. Los pensamientos. Y conoce la mente de cada uno de nosotros. Hermano, nadie tiene acceso a tus pensamientos, ¿sabías?
Uno se imagina cosas por la cara, ¿cierto? Si tiene el ceño muy fruncido, está enojado. Si usted está sonriendo, anda contento. Puedo hacer una pregunta que puede ser muy Déjame terminar la idea psíquica. Nosotros concluimos cosas. Dios no. Dios tiene acceso a todos los pensamientos. Quiero leer el texto de nuevo. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, no solamente es que él conoce el pensamiento, sino que además lo identifica. Si es malo, si es bueno, si es un pensamiento que quiere dañar o un pensamiento reflexivo. Tiene ese nivel de conocimiento. Kika, dime ahora. Es verdad que Satanás no puede leer tus pensamientos. ¿Del Hijo de Dios? Del Hijo de Dios no. El otro era muy dueño. El Señor de ellos, el Padre de ellos. Correcto. A nosotros no. A nosotros lo que hace es enviar dardos de fuego, ¿se acuerdan? Sí. Dardos de fuego que nosotros resistimos con el escudo de la fe. ¿Ya? Cuando uno expresa algo así, ahí Satanás toma control. Claro, después de eso, la lengua. Sí. Sí. Otro texto. Mateo 12:25. Mateo 12:25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, otra vez, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué queda otra vez en evidencia? Que el Señor conoce todos los pensamientos. Hermano, ¿están escuchando? No se distraigan. Todos los pensamientos. Otro texto. Marcos, capítulo 2, versículos 6 al 8. Marcos, capítulo 2, versículos 6 al 8. Lo leo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar no es hablar. Cavilar es pensar, maquinar. La cavilación es una maquinación, es estar pensando. ¿Ya? Cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que son los corazones? Las mentes. Ya, de nuevo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que cavilaban? Hacían un par de preguntas. Decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. Todo eso estaban pensando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Todo eso estaban pensando. Jesús. De Jesús. Y Jesús estaba ahí para nosotros como cualquier hombre. ¿Y cuál es la limitación que tenemos los hombres? No tener acceso Al pensamiento De los demás no sabemos. Uno no sabe qué están pensando de uno. Uno no tiene idea. Hay que cruzar los dedos nomás y tocar madera. ¿Ya? ¿Ya? Pero aquí Jesús es 100% Dios. Por lo tanto es omnisciente. Ya, leo el otro versículo. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, mire, esto lo estaban cavilando dentro de ellos mismos, no había forma de saberlo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hermanos, ¿cómo habrán quedado esa gente? Estaban cavilando, estaban diciendo, ¿y este quién es? ¿Quién es este que habla de esta manera? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué se cree este compadre? Y Jesús le dice, ¿por qué caviláis así? No le dice qué caviláis, le dice, ¿por qué caviláis así? Hermano, se tuvieron que haber ido de espalda. Porque el Señor lo que les dijo es que tengo acceso a todo lo que están pensando. Por lo tanto, no soy un hombre común y corriente. Están delante del Dios omnisciente. Lucas 6:8.
Lucas 6:8. Lo leo. Mas él, otra vez, conocía los pensamientos de ellos. ¿Qué conocía? Los pensamientos de él. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Hermanos, busqué 4, hay más, pero busqué 4 textos donde queda claro que Jesús es Dios porque manifiesta un atributo que nadie tiene, que es solo divino, que es el atributo de la omnisciencia, el conocimiento de todo, hermano, inclusive de lo posible, de lo que se puede decir. Antes de decirlo, uno lo camina, lo piensa, ¿cierto? Inclusive de lo que se puede decir, él tiene acceso a la parte anterior. Por eso dice el Salmo, cuando aún no sale la palabra de mi boca, he aquí, tú ya la sabes todo, porque antes de que yo la verbalice, yo la pensé. Se sabe todos los pensamientos y Todo. Él tiene todo un conocimiento pleno. Por eso, hermanos, por eso es que en la oración tenemos que dejar la religión de lado y con sinceridad hablar con el Señor. Si sabe todo. De hecho, las cosas que hablamos mal en la oración. Yo de repente, orando, quebrantado, llorando, mis frases no salen bien. No salen bien mis frases, no salen bien hilvanadas a veces porque estoy más quebrantado que pensando. Más que estar pensando bien que lo voy a decir, estoy quebrantado y apenas me salen las palabras. El Señor no tiene problema para entender eso, porque sabe cómo las pensé, no cómo las dije. Sabe cuál era la intención del corazón, tiene ese conocimiento de nosotros. Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Hermano, porque ya está bien, uno dice, ya sí, conozco algo de Yorkie, algo, porque conozco algo a Yorkie. Pero yo no puedo decir que conozco a don Feliciano, o sea, que sé algo de don Feliciano, si no conozco a don Feliciano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de la gente que conocemos algo. Y de algunos tenemos un conocimiento más profundo porque hemos pasado más tiempo con ellos o porque la relación es más profunda. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie conoce todo de todos. Nadie. Ya, miren. Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Cuando se encontró con la mujer que sacaba agua en el pozo en Sicar, él le mandó una declaración pero tremenda. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 18. Él le dijo algo a esta mujer que la mujer quedó impactada, quedó tan impactada que ella salió a decirle al resto del pueblo lo que Jesús le había dicho. Juan 4, verso 18. ¿Quién la tiene? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ya, resulta que Jesús viene llegando al pozo. No había visto a esta mujer jamás. ¿Ya? La mujer es primera vez que se encuentra con este hombre llamado Jesús. Y miren lo que le dice Jesús, de nuevo yo. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo sé que tú has tenido 5 maridos. Yo sé quién fue el primero, quién fue el segundo, quién fue el tercero, quién fue el cuarto, quién fue el quinto. Yo sé cómo comenzaste la relación con el primero, sé cómo la terminaste con el primero, sé cómo la comenzaste con el segundo, sé cómo la terminaste con el segundo, y así hasta el quinto. Yo sé. Yo sé quién se equivocó en la relación primera y quién se equivocó en la relación segunda. Yo sé. Y además sé, ¿qué más? Que el que ahora tienes ¿Ya? no es tu marido. No estás casada. Eso no había cómo saberlo. De no ser vecino de la señora. No había cómo saberlo. Tenía que seguirlo. Hermanos, y la mujer, después que terminó de hablar con Jesús, fue al pueblo, fue al pueblo y les dijo, Él ha dicho todo lo que yo he hecho. Eso me impactó, dice. Este no es un hombre común y corriente. Porque Él ha dicho todo lo que yo he hecho. También
les dijo a sus discípulos algo con respecto a su amigo Lázaro. Y aquí hay algo que era amigo de Lázaro, por lo tanto tenía conocimiento. Ya, el punto es que es dónde se lo dijo. Escucha. También les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto, pero se lo dijo a 40 kilómetros de distancia, sin haber estado con Lázaro. Es como que ahora el hermano Juan está en Iquique, nosotros digamos, el hermano Juan murió a las 3 de la tarde, sin saber, sin tener acceso a eso, sin haberlo visto. Leamos Juan 11, del 11 al 15. Juan capítulo 11, del 11 al 15. Leo. Dicho esto, ¿lo tienen? Juan 11, del 11 al 15. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero él estaba en una ciudad vecina que quedaba a 40 kilómetros, 42 kilómetros más o menos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Entiende? Como diciendo, bueno, sí, Duerme. todos los hombres dormimos, entonces Jesús no nos dijiste nada tan... Si Lázaro duerme en algún momento del día, duerme, pues ya. Pero Jesús no estaba hablando del sueño, del dormir, estaba hablando de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les dijo claramente, ahora le habló con claridad, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. En otro momento, él les dijo a sus discípulos que fueran e hicieran los preparativos para la cena de Pascua, describiendo perfectamente a la persona que iban a encontrar y a quien habían de seguir. Marcos capítulo 14, del 13 al 15. Marcos 14, del 13 al 15. Leo. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Hermano, ¿quién puede dar tal nivel de precisión? Porque imagínense que el hombre no hubiese llevado un cántaro de agua y hubiese llevado una manzana en la mano. ¿Cómo, hermano, cómo puede haber un ser que tenga esa información? Vayan a la ciudad y ahí va a salir un hombre que lleva un cántaro de agua en la mano. Cuando lo vean, síganlo. Y donde él entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ya, el señor de la casa era amigo de Jesús. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, una casa de 2 pisos, ya dispuesto, porque yo ya lo hablé con él. Preparad para nosotros allí la Pascua. Pero lo que quiero que pongan atención es que él le dio una señal a los discípulos. Entren a la ciudad. Se van a encontrar con un hombre. El hombre trae en la mano un cántaro de agua. No lo hablen, no lo saluden, síganlo. Y en la casa que entren a esa casa ustedes. Y ahí pregunten por el dueño de casa y díganle, el maestro ha dicho. Hermanos, los pobres discípulos yo creo que con esas cosas quedaban, ¿o no? Sí. Sí, por lo menos uno queda ahí marcando, haciendo cri-cri nomás porque
¿Cómo tanta sabiduría, tanto conocimiento en un hombre? Lo que pasa es que el Señor era un hombre, pero era Dios. Era 100% Dios y 100% hombre. Y termino con este versículo. Juan capítulo 1, versos 47 y 48. Sí. Uno de sus discípulos, llamado Natanael. Juan 1, 47, 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se le acercaba a él, venía hacia donde él. Y Jesús lo ve que viene hacia donde él y hace una declaración de Natanael a los otros discípulos. Y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este tipo es confiable. Este es derecho. Es legal. ¿ya? Tengo un conocimiento, yo veo su corazón. Le dijo Natanael. ¿Por qué Natanael? Porque uno sabe algunas fortalezas que uno tiene, ¿no es cierto? Y cuando Natanael escuchó, dijo: oye, ¿cómo supo eso? ¿Cómo supo que no me gusta la mentira, que no me gusta andar con enredos, que soy claro para hablar, que enfrento las cosas? ¿Cómo supo eso? Y entonces le preguntó, que Natanael sacó conclusiones y dijo: me tiene que conocer de alguna parte. ¿De dónde me conoces? Le dijo Natanael a Jesús, porque Natanael quedó impactado con eso. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero escuche, ese te vi no es te vi ahí debajo de la higuera. ¿Y tú? Te vi en la eternidad pasada. Vi el momento que estabas debajo de la higuera. ¿Recuerda qué día lo llamó el Señor? Él vio ese día. ¿Te acuerdas, Vanessa, el día que el Señor te llamó? Él vio ese día, pero lo vio en la eternidad pasada, hermano. Lo vio con claridad. Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Pero ese te vi es una referencia al conocimiento que Él tiene desde la eternidad pasada de cada uno de nosotros.